Lo empujaron cuando más necesitaba que alguien lo sostuviera. Lo señalaron, lo llamaron mentiroso, problemático, y lo dejaron solo con su miedo y su silencio. Años después, ese niño al que nadie defendió se convirtió en la voz que protegió a miles. Esta historia te va a demostrar que incluso el abandono más cruel puede convertirse en el propósito más poderoso. Mateo tenía apenas 9 años cuando aprendió que el silencio duele más que los golpes. Vivía en un barrio humilde, en una casa pequeña con paredes descascaradas y techo de lámina que crujía cuando el viento soplaba fuerte. Su madre trabajaba todo el día limpiando casas ajenas, y su padre se había ido cuando él todavía no sabía amarrarse los cordones. Era un niño delgado, callado, con ojos grandes y atentos, de esos que observan todo aunque nadie los observe a ellos. Le gustaba dibujar en los márgenes de los cuadernos y soñaba, en secreto, con ser maestro algún día. Decía que quería enseñar cosas buenas. Nadie le preguntaba por qué. En la escuela no era el más popular, ni el más fuerte. Era el que se sentaba atrás. El que evitaba conflictos. El que agachaba la cabeza cuando alguien levantaba la voz. Hasta que un día, algo pasó. Un grupo de compañeros comenzó a burlarse de él. Primero fueron risas. Después empujones. Luego amenazas en el baño, donde las cámaras no llegaban y los adultos nunca entraban. Le quitaban el almuerzo. Le rompían los dibujos. Le decían que nadie lo quería, que era débil, que era un estorbo. Mateo intentó resistir en silencio. Pensaba que si aguantaba lo suficiente, todo pasaría. Que si no decía nada, nadie se enojaría más. Pero un viernes, las cosas se salieron de control. Lo acusaron de haber robado dinero de una mochila. El verdadero culpable señaló a Mateo sin dudar. Y todos le creyeron. La maestra frunció el ceño. El director habló de conducta preocupante. Algunos padres murmuraron que ese niño siempre parecía raro. Mateo trató de explicar. Su voz temblaba. Sus manos sudaban. Nadie quiso escuchar. Ni un solo adulto dijo, esperen, ¿y si no fue él? Ni un solo compañero dio un paso al frente. Ese día no solo lo castigaron, lo marcaron. Cuando llegó a casa, su madre estaba agotada. Apenas pudo oír la mitad de lo que él intentaba contar. No me metas en más problemas, Mateo, dijo, sin mala intención, pero sin tiempo para entender. Y esa noche, acostado mirando el techo de lámina, con lágrimas silenciosas resbalando hacia la almohada, Mateo sintió algo que ningún niño debería sentir, que estaba completamente solo. No era esperanza lo que nació en él esa noche. No era fuerza todavía. Era una decisión muda, casi imperceptible. Si nadie iba a defenderlo, algún día él aprendería a defenderse, y a defender a otros. Pero aún no sabía cómo. Los días siguientes fueron peores. El rumor del robo se esparció como fuego seco. Nadie comprobó nada, pero todos repitieron la historia. Mateo empezó a sentir las miradas en la espalda, los susurros cuando pasaba por el pasillo, las risas que se apagaban justo cuando él giraba la cabeza. En el recreo, ya no se sentaba en el banco de siempre. Se refugiaba detrás del gimnasio, donde el cemento estaba agrietado y el olor a humedad se mezclaba con el polvo. Allí comía lo poco que llevaba, si es que no se lo quitaban antes. Una tarde, uno de los chicos lo empujó contra la pared. Ladrón, le susurró al oído. Nadie te quiere aquí. Y lo peor no fue la amenaza. Fue que, al mirar alrededor, Mateo vio a otros compañeros observando, y bajando la mirada. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Esa noche, intentó hablar otra vez con su madre. Pero ella tenía los ojos hinchados de cansancio y cuentas sin pagar sobre la mesa. Hijo, no inventes problemas donde no los hay, dijo, sin levantar la vista. Compórtate y ya. Mateo entendió que incluso en casa no había espacio para su dolor. Comenzó a creer que quizás sí era el problema.
que tal vez tenía algo defectuoso por dentro. Que si todos señalaban en la misma dirección, debía haber algo cierto en eso. En clase, su rendimiento bajó. Se distraía. Le costaba concentrarse. Cuando la maestra lo llamó la atención frente a todos, algunos rieron. «Siempre igual contigo, Mateo», dijo ella con impaciencia. «Parece que no te importa nada». Pero sí le importaba. Le importaba tanto que le dolía el pecho. Un viernes por la tarde, la situación explotó. Lo encerraron en el baño y le vaciaron agua sobre la ropa. Cuando logró salir, empapado y humillado, el director lo llamó a su oficina. «Estamos considerando una suspensión», anunció con tono severo. «Tu comportamiento está generando conflictos». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No lo estaban castigando por lo que había hecho. Lo estaban castigando por existir en el lugar equivocado, sin nadie que lo respaldara. Caminó de regreso a casa con la ropa aún húmeda, el frío pegado a la piel. El cielo estaba gris, pesado, como si compartiera su vergüenza. Cada paso era más lento que el anterior. Al llegar, no dijo nada. Se encerró en el pequeño cuarto que compartía consigo mismo y se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda contra la cama. Las lágrimas ya no eran escandalosas, eran silenciosas, resignadas. Por primera vez, pensó en desaparecer. No en morir, sino en volverse invisible de verdad. No hablar más. No opinar. No destacar. Ser tan pequeño que nadie pudiera atacarlo. Pero mientras estaba ahí, abrazando sus rodillas, escuchó algo que venía de la casa vecina. La televisión estaba alta. Una voz masculina decía con firmeza: «Cuando nadie te defiende, la vida te está entrenando para que descubras tu propia voz». Mateo no sabía de qué programa se trataba. No conocía al hombre que hablaba. Pero esa frase se clavó en su mente como una chispa en medio de la oscuridad. Esa noche no durmió mucho. Se dio vuelta una y otra vez en la cama, mirando la sombra que la luna dibujaba en la pared. Repasó cada momento de humillación, cada empujón, cada acusación injusta. Y algo empezó a cambiar. No era rabia contra los demás. Era rabia contra la idea de que su historia terminara ahí. Pensó en lo que más le dolía, no era que lo insultaran. Era que nadie dijera nada. Que los adultos miraran hacia otro lado. Que los compañeros eligieran el silencio. «Yo no voy a ser así», se dijo en voz baja. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero decidió que si algún día veía a alguien solo como él estaba ahora, no se quedaría callado. A la mañana siguiente, hizo algo pequeño. Casi insignificante. Buscó en internet, en la vieja computadora que apenas funcionaba, palabras como derechos del estudiante, acoso escolar, qué hacer si te acusan injustamente. Leyó durante horas. Descubrió que existían protocolos, normas, procedimientos. Que había reglas que se suponía que debían protegerlo. Por primera vez desde hacía semanas, sintió algo distinto al miedo. No era confianza todavía. Era información. Y la información, aunque pequeña, le dio una sensación nueva, tal vez no estaba tan indefenso como pensaba. Mateo empezó a observar todo con otros ojos. Ya no caminaba por los pasillos solo tratando de sobrevivir al día. Ahora escuchaba. Registraba. Anotaba mentalmente fechas, nombres, lugares. Descubrió que el miedo disminuye cuando uno entiende lo que está pasando. Siguió investigando en silencio. Encontró artículos sobre acoso escolar, videos de psicólogos explicando cómo funciona la dinámica del abuso, testimonios de otros niños que habían pasado por lo mismo. Algo se repetía en cada historia: el agresor crece cuando el entorno guarda silencio. Eso le dolió, pero también lo despertó. Comenzó a escribir en un cuaderno viejo. No dibujos esta vez, sino hechos. Lunes, baño del segundo piso, empujón. Miércoles,
Acusación en clase de matemáticas. No lo hacía por venganza. Lo hacía para no perder la claridad. Para no permitir que su mente le dijera otra vez que, quizá estaba exagerando. Mientras tanto, el acoso no se detenía del todo. Hubo días mejores y días peores. Hubo miradas que seguían quemando y risas que todavía perforaban el aire. Pero algo había cambiado. Mateo ya no se veía a sí mismo como el problema. Se veía como alguien atravesando una injusticia. Un martes por la tarde, en la biblioteca casi vacía, ocurrió algo inesperado. Una niña de primer grado, Lucía, estaba llorando en silencio en una mesa cercana. Dos chicos mayores se habían burlado de su forma de hablar. Nadie intervino. Mateo la reconoció. Era exactamente la misma escena, solo que ahora él no estaba en el centro. Su corazón empezó a latir fuerte. La vieja voz apareció: no te metas. Te irá peor. Pero otra voz, más firme, emergió detrás: si tú también callas, todo seguirá igual. Respiró hondo. Sus piernas temblaban, pero caminó hasta la mesa de Lucía. No les hagas caso, le dijo con suavidad. No tienen razón. Los chicos lo miraron con sorpresa. ¿Y tú qué? ¿El héroe ahora? Se burlaron. Por un segundo, el antiguo Mateo habría bajado la cabeza. Pero esta vez sostuvo la mirada. No. Solo alguien que sabe cómo se siente. No fue una escena épica. No hubo aplausos. Los chicos se rieron y se fueron. Pero Lucía dejó de llorar. Y Mateo sintió algo que nunca había sentido en esa escuela. Dignidad. Esa pequeña acción no cambió el sistema. No detuvo el acoso de golpe. Pero cambió algo más importante: cambió su identidad. Empezó a hablar más en clase cuando veía una injusticia leve. Levantaba la mano. Preguntaba. Cuestionaba con respeto. Algunos profesores comenzaron a mirarlo distinto. Ya no solo como el problemático, sino como alguien que tenía argumentos. Un día, reunió el valor para pedir una reunión formal con el orientador escolar. Llevó su cuaderno. Expuso fechas, situaciones, nombres. Habló con voz temblorosa, pero clara. Al principio, el orientador parecía escéptico. Pero los detalles eran demasiados para ignorarlos. Por primera vez, un adulto escuchó sin interrumpir. Ese día no hubo una solución mágica. Pero sí hubo algo decisivo: un acta. Una investigación formal. Citas con padres. Protocolos activados. Los agresores no lo esperaban. El rumor empezó a invertirse. Algunos compañeros, que antes guardaban silencio, comenzaron a acercarse en privado. Yo vi lo que pasó aquel día, susurró uno. No fue justo, dijo otro. Mateo comprendió algo poderoso: muchas personas no son malas, solo tienen miedo. A mitad de esta historia, quiero hablar contigo que estás escuchando. Si alguna vez te sentiste solo, injustamente señalado, invisible, escribe en los comentarios: mi voz tiene valor. Escríbelo aunque ahora mismo no lo sientas del todo. A veces repetimos una verdad antes de creerla. Y si estás aquí, escuchando historias que fortalecen la fe y el propósito, pero aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Mucha gente pasa por aquí buscando fuerza, pero olvida dar ese pequeño paso. Suscríbete antes de que termine el video. Puede que la próxima historia sea exactamente la que necesites. Volvamos a Mateo. Con el tiempo, las investigaciones confirmaron que él no había robado nada. El verdadero responsable terminó admitiéndolo cuando la presión fue demasiado grande. Nadie pidió disculpas públicas. Nadie organizó una ceremonia para reparar el daño. Pero algo más profundo ocurrió. El niño al que nadie defendió, había aprendido a defenderse. Y más que eso, había descubierto que su dolor no era una condena. Era entrenamiento.
La verdad salió a la luz sin aplausos, pero con consecuencias. El director llamó a los padres involucrados. Hubo reuniones tensas, voces elevadas detrás de puertas cerradas, disculpas forzadas que apenas rozaron la superficie del daño causado. Mateo escuchó desde el pasillo una frase que jamás olvidaría: no sabíamos que era tan grave. Pero para él sí lo había sido. Cada empujón. Cada mirada. Cada noche en silencio. Aunque fue oficialmente declarado inocente, la herida no desapareció de inmediato. Había algo más profundo que sanar, la sensación de haber sido invisible cuando más necesitaba protección. Sin embargo, en lugar de endurecerse, Mateo hizo algo inesperado. Se ofreció como voluntario para participar en un nuevo comité estudiantil que el orientador decidió crear después del escándalo. Un pequeño grupo dedicado a prevenir el acoso y promover el respeto. Al principio eran solo 4 alumnos y un adulto con buenas intenciones. Mateo era el más joven del grupo. La primera reunión fue incómoda. Nadie sabía bien qué hacer. Pero él llevó su cuaderno. Ese mismo cuaderno que había comenzado como refugio de dolor. Ahora lo abrió sobre la mesa y dijo: esto no es solo mi historia. Pasa todos los días. Propuso charlas breves en las clases. Carteles con mensajes claros. Un buzón anónimo para denuncias. Cosas simples, pero constantes. Comenzaron poco a poco. Una presentación en su propio curso. Luego en otro. Después en la Asamblea General. La primera vez que Mateo habló frente a toda la escuela, sus manos sudaban como aquel día en que lo acusaron injustamente. Pero esta vez no estaba solo en el centro de la sala por vergüenza, sino por convicción. El silencio también duele, dijo con voz firme. Y a veces duele más que los golpes. El auditorio quedó en silencio. Muchos bajaron la mirada. Otros levantaron la cabeza como si alguien finalmente hubiera dicho lo que llevaban tiempo callando. Con los meses, el comité creció. Se implementaron talleres obligatorios. Se estableció un protocolo claro. Las denuncias empezaron a tomarse en serio. Los profesores recibieron capacitación. Mateo descubrió algo poderoso: el mismo sistema que lo había ignorado podía transformarse si alguien insistía lo suficiente. Su reputación cambió. Ya no era el raro. Era el chico que hablaba claro. El que defendía. El que no se quedaba quieto cuando veía injusticia. Pero lo más impactante no fue el reconocimiento escolar. Fue lo que ocurrió fuera de esas paredes. Una madre, después de una charla, se acercó con lágrimas en los ojos. Mi hijo estaba pensando en cambiarse de escuela, confesó. Después de escucharte, decidió quedarse y hablar. Ese día, Mateo entendió que su historia ya no era solo suya. Los años pasaron. Terminó la secundaria con honores. Decidió estudiar Derecho. Muchos se sorprendieron. Él no. Mientras otros elegían carreras por dinero o prestigio, Mateo eligió por memoria. Cada clase de legislación educativa, cada estudio de caso, cada código que aprendía, tenía un rostro, el del niño que fue. Trabajó mientras estudiaba. Dormía poco. Leía mucho. Hubo momentos en que pensó en rendirse. Exámenes difíciles. Falta de recursos. Dudas internas que susurraban: ¿y si no eres suficiente? Pero cada vez que esa voz aparecía, recordaba el baño del segundo piso. El frío en la piel. El silencio alrededor. Y seguía. Con el tiempo, comenzó a colaborar con organizaciones que defendían a menores víctimas de abuso escolar. Al principio hacía tareas pequeñas: organizar documentos, acompañar en reuniones, escuchar testimonios. Escuchar era lo que mejor sabía hacer. Hasta que un día le ofrecieron representar legalmente a un adolescente en un caso grave de negligencia institucional. Era su primera gran responsabilidad. Aceptó. El juicio fue largo.
Intenso. Hubo resistencia, presión, intentos de desacreditar a la víctima. Pero Mateo no retrocedió. Conocía ese temblor en la voz. Ese miedo en los ojos. Lo había vivido. Cuando el veredicto finalmente reconoció la responsabilidad de la institución y ordenó reformas obligatorias, Mateo no celebró con euforia. Cerró los ojos en silencio. El niño al que nadie defendió, ahora estaba cambiando leyes. Y lo más increíble es que no lo hizo desde el odio. Lo hizo desde la decisión que nació aquella noche bajo el techo de lámina: si nadie defiende al que sufre, entonces yo lo haré. El caso marcó un antes y un después. Los medios locales comenzaron a hablar de el joven abogado que enfrentó al sistema. Lo invitaron a programas de radio, luego a televisión. Su historia empezó a circular: el niño acusado injustamente que ahora defendía a otros niños. Pero lo que más le impactó no fueron las cámaras. Fue el correo que recibió una noche, casi a medianoche. Un mensaje breve de alguien que no veía desde hacía años. Era uno de los chicos que lo había empujado en el baño. Quería decirte que lo siento. No entendía lo que hacía. Gracias por no convertirte en alguien como nosotros. Mateo leyó el mensaje varias veces. No sintió rabia. Tampoco orgullo. Sintió algo más complejo: cierre. Entendió que muchas veces quienes dañan también son producto de silencios más grandes. Tiempo después, fue invitado a dar una charla en su antigua escuela. Caminó por el mismo pasillo donde había agachado la cabeza. Tocó la pared fría del baño del segundo piso. Respiró profundo. El auditorio estaba lleno. Algunos profesores eran nuevos. Otros lo recordaban. El director ya no estaba. En primera fila había niños inquietos, adolescentes distraídos, miradas curiosas. Mateo comenzó sin mencionar títulos ni logros. Yo estuve sentado donde ustedes están, dijo. Y hubo un tiempo en que pensé que desaparecer era la única solución. El silencio fue inmediato. No habló de venganza. No habló de humillación pública para sus agresores. Habló del poder de no callar. De la responsabilidad compartida. De que defender a alguien no siempre requiere fuerza, sino valentía. Al terminar, varios alumnos se acercaron. Uno de ellos, con la voz casi rota, le susurró: pensé que era el único. Mateo apoyó la mano en su hombro y respondió: nunca lo eres. Solo necesitas encontrar tu voz. El niño al que nadie defendió cuando más lo necesitaba había entendido algo esencial: la verdadera victoria no era demostrar que tenía razón. Era asegurarse de que otros no tuvieran que atravesar lo mismo en silencio. Lo dejaron solo con su miedo. Lo señalaron como culpable. Intentaron convertirlo en problema. Hoy, su nombre está asociado a protección, reforma y justicia. Y lo más poderoso de todo, no cambió el mundo gritando más fuerte, lo cambió escuchando mejor. Si alguna vez te dejaron solo cuando más necesitabas apoyo, escucha esto con atención: ese abandono no define tu valor. Puede ser el terreno donde descubras tu propósito. Escribe otra vez en los comentarios: mi voz tiene valor. Recuérdalo hasta que lo creas. Y si esta historia te tocó, suscríbete ahora mismo. Porque hay miles de personas que todavía creen que están solas en su dolor, y quizás tu presencia aquí sea parte de algo más grande. No te vayas todavía. En la pantalla tienes otra historia que puede cambiar la forma en que miras tus propias heridas. A veces, el niño que nadie defendió, es el adulto que el mundo estaba esperando. Años después, cuando Mateo mira hacia atrás, no recuerda solo el dolor. Recuerda el techo de lámina vibrando con el viento. Recuerda la sensación fría de la pared en su espalda. Recuerda el silencio. Pero ya no lo ve como una condena. Lo ve como el punto exacto donde nació su propósito. Si aquel día alguien lo hubiera defendido inmediatamente, quizás habría sentido alivio, pero nunca habría descubierto su propia voz.
Si el sistema hubiera funcionado perfecto desde el inicio, tal vez hoy no existirían las reformas que protegen a cientos de estudiantes en su ciudad. El sufrimiento no fue justo. Pero tampoco fue inútil. Tal vez hoy tú te sientes como ese niño. Tal vez estás atravesando una injusticia y lo que más duele no es el ataque, sino el silencio de quienes deberían hablar. Escucha bien, que nadie te haya defendido no significa que no tengas valor. Puede significar que estás siendo preparado para algo más grande de lo que ahora mismo imaginas. El dolor puede encerrarte, o puede entrenarte. La diferencia está en la decisión que tomes cuando estés solo mirando el techo en la oscuridad. Si llegaste hasta aquí, escribe una vez más, mi voz tiene valor. Escríbelo como una promesa. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias reales que te recuerdan que nada es casualidad, que incluso lo que te rompe puede estar construyéndote. Y ahora, no cortes este momento. Hay otra historia esperándote en la pantalla. Quizás sea exactamente la que necesitas para entender lo que estás viviendo hoy. Porque a veces, el abandono que más duele, es el comienzo de la misión que dará sentido a toda tu vida.